¿Alguna vez, contemplando la inmensidad del cielo estrellado, se han preguntado qué secretos profundos alberga? Cada uno de esos puntos de luz distantes, cada estrella, cual rayo que atraviesa el tiempo, nos narra eventos ocurridos a lo largo de miles de millones de años. Imaginen, en el silencio absoluto del espacio cósmico, cómo nacen gigantes celestiales que iluminan galaxias enteras, y cómo su extinción da paso a una nueva vida, a un nuevo ciclo cósmico. ¿Qué sucede realmente con estas estrellas durante millones y millones de años, mientras nosotros, aquí en la Tierra, simplemente admiramos su parpadeo? Las estrellas son, en esencia, la clave para comprender la estructura del universo, sus leyes y misterios. Es en el interior de las estrellas, mediante complejas reacciones termonucleares, donde se crean prácticamente todos los elementos químicos que componen los planetas y, por supuesto, a nosotros mismos. El ciclo vital de cada estrella no es solo una sucesión de etapas, sino una aventura cósmica fascinante, llena de acontecimientos dramáticos, grandeza y una belleza sobrecogedora. Cada estrella, como un ser vivo, sigue su propio camino, único e irrepetible, aunque sujeto a ciertas leyes. Intentemos comprender cómo nacen las estrellas, cuáles son las etapas principales de su vida, incluyendo la juventud y la madurez, y cómo terminan su existencia, dejando tras de sí objetos cósmicos de una naturaleza asombrosa. Descubriremos cómo las estrellas configuran la composición química del universo y qué importancia tiene su existencia para nosotros, los habitantes del planeta Tierra. Imagínense en lo profundo del cosmos, a una distancia enorme de la Tierra. Allí no hay sonido, reina una oscuridad casi absoluta, pero es en ese silencio donde existen formaciones maravillosas conocidas como nebulosas. Estas gigantescas nubes de gas y polvo cósmico son, con toda justicia, las cunas donde nacen las nuevas estrellas. En estas nebulosas es donde comienza la vida de un gran número de estrellas y sistemas estelares completos. Por ejemplo, visualicemos una de las nebulosas más famosas y estudiadas, la célebre nebulosa del Águila. Se encuentra a unos 6.500 años luz de distancia. Esta distancia parece increíble, pero, a pesar de ello, la nebulosa del Águila se distingue claramente en las imágenes tomadas con potentes telescopios. En estas imágenes se nos presenta como unas gigantescas alas de águila extendidas, listas para emprender el vuelo hacia la inmensidad del cosmos. Las dimensiones de la nebulosa del Águila son realmente impresionantes, unos 30 años luz de diámetro. Si pudiéramos verla a simple vista, ocuparía una parte considerable de la bóveda celeste. En el corazón de la nebulosa del Águila, el proceso de formación de estrellas es incesante. Es en esta gigantesca nube de gas y polvo donde nace una gran cantidad de estrellas nuevas. La nebulosa del Águila está iluminada por estrellas jóvenes y calientes, muchas de las cuales superan con creces la masa y la temperatura de nuestro Sol. Estas estrellas jóvenes generan en las nubes de gas y polvo circundantes un hermoso resplandor que irradia todos los tonos del arco iris, desde los rojos intensos hasta los delicados violetas. Este resplandor se produce porque las estrellas emiten una potente radiación ultravioleta que hace que los átomos de hidrógeno de la nebulosa brillen. Otra nebulosa que siempre atrae la atención de astrónomos y aficionados al cosmos es, sin duda, la nebulosa de Orión. Está situada mucho más cerca de nosotros, a tan solo 1.500 años luz de la Tierra. En su centro también se producen intensos procesos de formación estelar, y en condiciones favorables se puede observar incluso a simple vista. La nebulosa de Orión
es uno de los lugares más brillantes y destacados del cielo nocturno. En el interior de la nebulosa de Orión hay una gran cantidad de estrellas jóvenes y calientes, entre las que destaca la estrella Theta Orionis, una de las más brillantes y masivas conocidas por la ciencia. En la nebulosa de Orión se pueden apreciar no solo tonos rojos, sino también azules e incluso verdes. Estos colores variados se deben a la presencia de diferentes elementos químicos en la nebulosa, como el oxígeno y el nitrógeno. Este sorprendente fenómeno se explica porque los distintos elementos químicos emiten luz en diferentes longitudes de onda cuando son excitados por la energía. De este modo, cuando observamos la nebulosa de Orión, vemos un complejo mosaico de coloridos puntos de luz que crean la impresión de un vívido fresco cósmico. Pero la nebulosa más grande y brillante de nuestro entorno cósmico cercano es la nebulosa de la Tarántula, situada en la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, a una distancia de 160.000 años luz. Este lugar puede considerarse un auténtico laboratorio cósmico. Aquí nacen estrellas que superan en miles de veces la masa y la luminosidad de nuestro Sol. La nebulosa de la Tarántula debe su nombre a su aspecto, que recuerda a una araña gigante con las patas extendidas. Estas patas de la nebulosa son gigantescos filamentos de gas y polvo que se extienden a lo largo de 1500 años luz. En el interior de esta majestuosa nebulosa se encuentra una enorme cantidad de estrellas jóvenes e increíblemente masivas. Muchas de estas estrellas son tan calientes que emiten una cantidad de energía inimaginable, calentando el gas circundante a temperaturas de millones de grados Celsius y creando así un resplandor brillante e impresionante. Los colores que se pueden observar en la nebulosa de la Tarántula son aún más intensos y vivos que en otras nebulosas, con predominio de tonos azules y violetas intensos. Estos colores brillantes se deben a la ionización del oxígeno y otros elementos químicos contenidos en el gas, que reaccionan a la poderosa radiación ultravioleta emitida por las estrellas. La nebulosa de la Tarántula no es solo una maravilla visual que se puede admirar sin cesar. Es, en esencia, un lugar donde pueden surgir y desarrollarse activamente estrellas y futuros sistemas planetarios. Alberga una enorme cantidad de estrellas que se cuentan por miles, y algunas de ellas son tan masivas que están destinadas a vivir solo unos pocos millones de años, un período de tiempo increíblemente corto a escala cósmica. Estas estrellas emiten tanta energía que es muy probable que acaben convirtiéndose en supernovas, explosiones grandiosas que por un lado destruyen las estrellas, pero por otro crean nuevos elementos químicos que posteriormente pueden convertirse en la base para la formación de futuros planetas y posiblemente incluso de la vida. Por lo tanto, cada una de estas nebulosas no es solo una hermosa nube que flota en el espacio cósmico. Son partículas vivas y en constante cambio del universo, en las que nacen nuevas estrellas, y con cada nuevo nacimiento se crea el futuro de nuestra galaxia. Estas nebulosas son auténticas fábricas cósmicas de producción de luz y energía que existirán durante miles de millones de años. Y, aunque todas estas nebulosas se encuentran a distancias enormes de nosotros, a cientos y miles de años luz, aún tenemos la oportunidad de verlas y estudiarlas detenidamente para intentar comprender cómo está estructurado nuestro universo y cómo evolucionará en el futuro lejano. Cuando contemplamos las nebulosas cósmicas, pueden parecernos tranquilas y majestuosas, como enormes nubes que navegan lentamente por la inmensidad del cosmos. Sin embargo, estas nubes no son solo bellas, sino que encierran procesos complejos que conducen a la formación de nuevas estrellas y planetas.
Una de las etapas más importantes de este proceso se denomina colapso gravitacional. Es el momento en que las nubes de gas y polvo comienzan a comprimirse bajo el efecto de su propia gravedad, transformando gradualmente el caos en orden y, en última instancia, creando nuevas estrellas. Al principio de su existencia, las nebulosas se asemejan a nubes enormes, casi ilimitadas, compuestas de gas, en las que los átomos de hidrógeno y las moléculas de polvo se mueven libremente en el vacío, chocando entre sí y cambiando constantemente su posición y velocidad. Estas moléculas se mueven de forma totalmente caótica, pero todo el tiempo están sujetas a una fuerza invisible que impregna todo el universo: la gravedad. La gravedad es, en esencia, la fuerza que actúa entre todos los objetos que tienen masa. Es la base de toda la creación. Si dos objetos tienen masa, inevitablemente surge una atracción mutua entre ellos. Incluso si se trata de objetos relativamente pequeños, como los átomos de hidrógeno, su atracción mutua será, aunque débil, existente. En las condiciones del vacío del espacio cósmico, donde apenas actúan otras fuerzas, la gravedad desempeña un papel fundamental. Y cuando, en una determinada zona de la nebulosa, la densidad del gas o del polvo aumenta ligeramente, la gravedad empieza a actuar con mayor fuerza. Imaginen que están volando a través de una enorme nube de gas. Todas sus partículas se mueven independientemente unas de otras, pero de repente, en algún punto de esta nube, se produce una ligera compresión, por ejemplo, debido a la colisión de varias moléculas o bajo la influencia de un factor externo, como la explosión de una supernova, y las partículas de gas empiezan a comprimirse en ese lugar. La gravedad en este lugar empieza a aumentar, y las partículas empiezan a atraerse entre sí, formando gradualmente zonas más densas. Es como si lanzáramos una pequeña piedra al agua y las ondas que se propagan desde el lugar donde cae la piedra se intensificaran con el tiempo. En este caso, a medida que las partículas empiezan a unirse, la atracción gravitatoria entre ellas se hace cada vez más fuerte y empiezan a acelerar hacia el centro. Este es el principio del colapso gravitacional. En las primeras fases, este proceso es muy lento. El gas no se comprime bruscamente, sino gradualmente, y a lo largo de millones de años empieza a adoptar la forma de una especie de tejido denso o nube que se comprime gradualmente hacia el centro. En el corazón mismo de esta nube en contracción, la presión y la temperatura aumentan sin cesar. Las partículas de gas y polvo chocan constantemente entre sí, transfiriéndose energía, y debido a la continua compresión, la temperatura comienza a elevarse aún más rápido. Como resultado, la cantidad de gas se incrementa cada vez más. Su densidad aumenta significativamente y la presión dentro de la nube alcanza valores colosales. Imaginen que intentan comprimir un globo común y corriente. Al apretarlo, el aire dentro del globo se comprime, la temperatura aumenta y el propio globo comienza a calentarse. En el caso de una protoestrella ocurre algo similar. Cuanto más se comprimen las partículas de gas y polvo, más energía se libera en forma de calor. En el centro mismo de la nube en contracción, la temperatura puede alcanzar varios millones de grados Celsius. Este proceso conduce a la formación de una región central caliente, que con el tiempo se convierte en lo que se conoce como protoestrella. Un objeto que aún no puede considerarse una estrella propiamente dicha, pero tampoco puede considerarse simplemente una nube de gas. Es una especie de estrella bebé que aún no puede brillar con la misma intensidad que una estrella madura, pero que ya está empezando a cobrar fuerza gradualmente.
El proceso de compresión continúa intensificándose sin cesar. Cuando la temperatura en el centro de la nube alcanza un nivel suficientemente alto, los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse, formando elementos más pesados, y finalmente se inicia el proceso de fusión nuclear. Este es el momento culminante en el que una nueva estrella comienza a brillar de verdad. A partir de este momento, la estrella recién nacida comienza a emitir luz y calor, y la oscura nube de gas y polvo, que antes era difusa y desordenada, ahora se transforma en una esfera luminosa, una estrella. Todo este complejo proceso, conocido como colapso gravitatorio, puede durar millones de años, pero en su transcurso sucede algo realmente grandioso. Finalmente, cuando la estrella se ha formado por completo, se vuelve tan brillante que su energía comienza a interactuar activamente con la nube de gas y polvo que la rodea, haciendo que se disperse. Las partículas de gas y polvo que quedaron después del nacimiento de la estrella comienzan a moverse en diferentes direcciones, y en algún momento pueden formarse planetas, asteroides o incluso nuevas estrellas en otras partes de la nube. Por lo tanto, el colapso gravitatorio no es simplemente una compresión de gas. Es el comienzo de un nuevo ciclo que conduce a la creación de nuevos mundos. Es un proceso complejo en el que nada se pierde, todo se transforma y en última instancia surge algo completamente nuevo. Este proceso es la base para la creación no solo de estrellas, sino también de todos los planetas, satélites y posiblemente incluso de la vida. En esta compleja danza de miles de millones de partículas que chocan y se atraen constantemente, se puede ver toda la inmensa fuerza de la gravedad y su increíble influencia en la estructura de todo el universo. Así, de la nada y del caos, de la nebulosa, surge la luz. Este es el mismísimo comienzo de una estrella, el comienzo de una nueva etapa en la evolución de un astro celeste. Después de que el colapso gravitatorio comenzara en el centro de la nube de gas y polvo, sus partículas se comprimieron y nació una protoestrella. Se trata de un objeto que aún no se ha convertido en una estrella propiamente dicha, pero ya posee muchas de las características que solemos asociar con las estrellas, como alta temperatura, densidad y brillo, aunque mucho más débiles que las de las estrellas maduras. Una protoestrella es, de hecho, una estrella joven en la primera etapa de su desarrollo, que aún no ha iniciado las reacciones termonucleares, pero ya se está preparando activamente para ponerlas en marcha. Desde su nacimiento, cuando la masa de gas y polvo se comprimió en un punto, la protoestrella continúa acumulando materia activamente. Al igual que en el colapso gravitatorio, la gravedad sigue desempeñando un papel clave en este proceso. Atrae nuevas partículas, lo que hace que la protoestrella crezca y aumente de tamaño. Este proceso continúa hasta que en el centro de la protoestrella se alcanzan las condiciones necesarias para que, finalmente, comience la tan esperada fusión nuclear. Sin embargo, incluso antes de que comiencen las reacciones termonucleares, la protoestrella ya muestra algunas características interesantes. Por ejemplo, comienza a brillar, aunque mucho más débilmente que una estrella madura. La luminosidad de la protoestrella se debe a que el gas y el polvo que se comprimen en su centro liberan una gran cantidad de energía, pero esta energía aún no se transforma en luz, como ocurre en las estrellas maduras. Todo esto ocurre exclusivamente gracias a la compresión gravitatoria. La energía liberada durante este proceso calienta el gas a varios miles de grados Celsius, lo que hace que la protoestrella emita luz, principalmente en la región infrarroja del espectro. Otra característica importante de la protoestrella es su temperatura. En esta etapa, la temperatura en el centro de la protoestrella puede alcanzar varios millones de grados Celsius.
Sin embargo, para iniciar una fusión nuclear completa, el proceso en el que el hidrógeno se convierte en helio, liberando una enorme cantidad de energía, es necesario que la temperatura en el centro de la estrella aumente al menos hasta 10 millones de grados Celsius. Al mismo tiempo, la superficie de la protoestrella no está tan caliente como su centro. La temperatura de su capa exterior puede ser de unos 3 o 4 mil grados Celsius. Esto aún no es suficiente para iniciar la fusión nuclear, pero es suficiente para que la protoestrella comience a emitir luz en el espectro visible. Esto crea una especie de equilibrio inestable, en el que la estrella continúa creciendo y acumulando masa, pero su luminosidad sigue siendo relativamente débil. Sin embargo, la energía liberada en el centro de la protoestrella no permanece allí para siempre. Se desplaza gradualmente hacia su superficie y las partículas de gas, al ascender, comienzan a enfriarse. Esto crea una circulación especial dentro de la protoestrella, conocida como convección. Bajo la influencia de la convección, las partículas calientes de gas ascienden a las capas superiores, mientras que las más frías descienden, creando una especie de ciclo dentro de la protoestrella. Curiosamente, en este período, en la parte exterior de la protoestrella, pueden formarse los llamados discos protoplanetarios. Son acumulaciones de gas y polvo que giran alrededor de la protoestrella central. Estos discos pueden ser lo suficientemente densos como para que, después de millones de años, comiencen a formarse planetas, satélites y otros cuerpos celestes a partir de ellos. En algunos casos, los discos son tan grandes que se convierten en fuentes de formación de sistemas planetarios enteros, como por ejemplo en el caso de nuestra nube del Sistema Solar, que dio origen a planetas, asteroides y cometas. Pero lo más importante es que, durante todo este tiempo, la protoestrella aún no irradia su luminosidad completa. Las fuerzas de la gravedad continúan trabajando incansablemente y, aunque la protoestrella ya irradia luz y calor, el verdadero brillo comenzará solo cuando la temperatura en su centro alcance los valores necesarios para iniciar la fusión nuclear. Esto puede tardar millones de años, y solo después de esto, la protoestrella se convertirá en una estrella de verdad, como nuestro Sol, que irradia luz durante miles de millones de años. En esta etapa, en la época de la protoestrella, su brillo puede variar. Todavía no es estable, y su luminosidad puede variar periódicamente, ya que la estrella aún no se ha estabilizado por completo. Estas fluctuaciones temporales están relacionadas con los procesos continuos de crecimiento y absorción de gas. Todavía se está produciendo una absorción activa de materia de la nube circundante de gas y polvo, lo que sigue influyendo de forma significativa en su desarrollo posterior. Cuando las reacciones termonucleares en el centro de la protoestrella finalmente comiencen, la protoestrella dejará de crecer y contraerse, y su presión y temperatura internas alcanzarán valores tales que se convertirá en una estrella propiamente dicha. En ese momento comenzará la estabilización en el centro de la estrella, y la fusión termonuclear de hidrógeno en helio proporcionará a la estrella una vida larga y relativamente tranquila, durante la cual irradiará luz y calor de forma estable. Por lo tanto, una protoestrella no es simplemente un germen de estrella, sino una verdadera etapa de transición que dura millones de años. Es un proceso complejo en el que la estrella va ganando fuerza gradualmente y aumentando su temperatura para convertirse, al cabo de un tiempo, en una fuente de luz y energía completa para todo su sistema planetario. Continúa creciendo sin cesar, y cada paso la acerca a convertirse en un sistema estelar completo, como nuestro Sol, en cuyo centro se produce continuamente la fusión nuclear. Durante la mayor parte de su vida,
Una estrella se encuentra en una especie de edad de oro, un período estable y brillante que los científicos llaman la secuencia principal. Es el momento en que la estrella alcanza un equilibrio frágil entre la gravedad, que tiende constantemente a comprimirla, y la energía, que nace en sus entrañas y que tiende a desgarrarla hacia afuera. Esta lucha sutil pero poderosa continúa durante miles de millones de años, y es precisamente lo que convierte a la estrella en un verdadero faro del universo. En el centro mismo de la estrella se desarrolla una verdadera magia cósmica. Aquí, la temperatura alcanza la colosal cifra de 15 millones de grados Celsius, y la presión es tan grande que los átomos de hidrógeno, que en condiciones normales nunca se acercarían, comienzan a fusionarse, formando helio. Este proceso, conocido como fusión termonuclear, libera una enorme cantidad de energía. Imaginen, cada segundo nuestro Sol quema millones de toneladas de hidrógeno, y todo esto se convierte en la luz y el calor que sentimos en la Tierra. La energía nacida en el núcleo comienza su largo y sinuoso camino hacia la superficie de la estrella. Pero este no es un paseo sencillo. Dentro de la estrella, la luz choca constantemente con los átomos de gas, rebota en ellos, vuelve a cambiar de dirección. Esta danza caótica de fotones puede durar miles, y a veces incluso millones de años, antes de que la luz consiga abrirse paso hacia el exterior. Cuando la energía finalmente alcanza las capas exteriores de la estrella, pasa a una zona donde comienzan a mezclarse activamente enormes masas de plasma. Imaginen gigantescas corrientes de gas caliente que ascienden, luego se enfrían gradualmente y vuelven a sumergirse como un océano eterno y en ebullición. En la superficie de la estrella, que llamamos fotosfera, se producen sus propios milagros asombrosos. La fotosfera puede parecer lisa y brillante, pero si pudiéramos acercarnos a ella, veríamos la llamada granulación, millones de diminutas celdas, parecidas a manchas solares, cada una de las cuales tiene un tamaño comparable al de una gran ciudad. La temperatura en la superficie de la estrella varía en función de su masa. En nuestro Sol, esta temperatura ronda los 5.500 grados Celsius, pero en las gigantes azules masivas puede ascender hasta los 30.000 grados Celsius. El Sol es nuestra estrella más cercana y un ejemplo perfecto de cómo funcionan las estrellas en la secuencia principal. Estudiándolo, podemos comprender los procesos que tienen lugar en cualquier estrella de este tipo, desde su nacimiento hasta el momento en que agota sus reservas de combustible. Analicemos en detalle cómo funciona el Sol en diferentes niveles. Después de que la energía en forma de fotones abandona el centro, debe atravesar varias capas antes de alcanzar la superficie. Dentro del Sol se distinguen dos zonas principales, la zona de radiación y la zona de convección. En la zona de radiación, la energía se desplaza en forma de fotones, pero el camino de estos fotones es extremadamente largo y sinuoso. Los fotones solares, nacidos en el mismísimo centro del Sol, chocan constantemente con los átomos en esta capa y cambian de dirección. Estos choques provocan que un fotón pueda comenzar a moverse en una dirección completamente diferente, y su trayectoria se vuelve totalmente aleatoria. De este modo, la energía que abandona el núcleo puede tardar millones de años en atravesar la zona de radiación antes de llegar a las capas superiores. Esta zona comprende aproximadamente el 70% del radio total del Sol. Cuando la energía alcanza las capas superiores, entra en la zona de convección. Esta es una región donde se produce una activa mezcla de materia. Masas de gas caliente ascienden, mientras que masas enfriadas descienden.
Esta circulación de la materia recuerda al agua hirviendo en una cacerola. El movimiento de los gases calientes transporta energía a la superficie del Sol, creando la granulación, pequeñas burbujas en la fotosfera que podemos observar en las fotografías del Sol tomadas con telescopios. Cuando la energía llega a la fotosfera, la superficie visible del Sol se irradia al espacio circundante. La fotosfera del Sol es la capa en la que la luz se hace visible para nosotros. La temperatura de la fotosfera es de aproximadamente 5.500 grados Celsius. Esta es precisamente la temperatura a la que el Sol comienza a emitir luz visible. La superficie del Sol no es lisa, sino que está cubierta de gránulos, burbujas de plasma caliente que ascienden y se enfrían continuamente. Estos gránulos pueden alcanzar varios miles de kilómetros de diámetro, y su constante movimiento crea una estructura característica que vemos como una textura peculiar en las fotografías del Sol. Los gránulos tienen una temperatura muy elevada, de unos 6.000 grados Celsius, y flotan sobre una capa más fría, cuya temperatura es de aproximadamente 4.500 grados Celsius. No menos importante en el funcionamiento del Sol es su potente campo magnético. En el interior del Sol se produce un continuo movimiento de partículas de plasma conductoras, creando complejos flujos magnéticos. Este campo magnético controla muchos de los fenómenos que observamos en la superficie del Sol, como las manchas solares, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Las manchas solares son áreas de la fotosfera donde el campo magnético interrumpe el proceso normal de convección y provoca una disminución de la temperatura. Estas manchas parecen más oscuras porque son más frías que el resto de la superficie del Sol. En la región de las manchas solares, la temperatura puede ser varios miles de grados inferior a la de las zonas circundantes. Las erupciones solares son potentes estallidos de energía que se producen debido a bruscas reestructuraciones y cambios en el campo magnético del Sol. Estas erupciones pueden expulsar enormes volúmenes de plasma y energía magnética al espacio y son capaces de influir en las comunicaciones de radio y en los sistemas de navegación en la Tierra. Además, las erupciones solares también pueden alterar el funcionamiento normal de los satélites artificiales de la Tierra. Por su parte, las eyecciones de masa coronal son emisiones aún más potentes y masivas que expulsan al espacio enormes nubes de plasma compuestas de electrones e iones. Estas eyecciones pueden alcanzar miles de millones de toneladas de materia y acelerar hasta velocidades cercanas a la de la luz. Pueden llegar a la Tierra y provocar fenómenos tan espectaculares como las auroras boreales. La luminosidad del Sol, es decir, la cantidad de energía que irradia por unidad de tiempo, es colosal y es el resultado de las reacciones termonucleares que se producen continuamente en el mismísimo centro del Sol. Al medir la luminosidad del Sol, los científicos pueden calcular su masa y otros parámetros importantes. La temperatura del Sol en la fotosfera, como ya se ha dicho, es de unos 5.500 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura de su corona, la región más externa de la atmósfera solar, puede alcanzar varios millones de grados Celsius. Este fenómeno, en el que la parte exterior de una estrella resulta ser mucho más caliente que su superficie, sigue siendo uno de los enigmas sin resolver de la astrofísica. Una de las principales teorías sugiere que la alta temperatura de la corona podría estar relacionada con el magnetismo. Los campos magnéticos del Sol pueden transportar energía desde sus capas internas, calentando eficazmente la corona. El Sol ha estado en la secuencia principal durante unos 4.500 millones de años y continuará su camino estable durante aproximadamente 5.000 millones de años más. Durante este tiempo, quema continuamente hidrógeno,
transformándolo en helio, e irradia una enorme cantidad de energía, manteniendo la vida en la Tierra. Sin embargo, tarde o temprano, el Sol agotará sus reservas de hidrógeno. Cuando esto ocurra, comenzará a transformarse en una gigante roja, y sus dimensiones aumentarán considerablemente, engullendo los planetas más cercanos, incluidos Mercurio y Venus. Este proceso es el final inevitable de la vida de una estrella en la secuencia principal. Sin embargo, a pesar de la inevitabilidad de su envejecimiento, el Sol sigue manteniendo la vida en la Tierra, proporcionándonos luz y calor, y siendo una parte fundamental del sistema solar. Con su ayuda, comprendemos cómo funcionan las estrellas y podemos explorar otras estrellas de nuestra galaxia, comparando sus ciclos de vida con la vida de nuestro Sol. Tras completar el estudio de la vida de nuestro Sol, fijémonos en cómo encaja en el contexto más amplio del universo entre otras estrellas. Al fin y al cabo, el Sol no es ni mucho menos la única estrella que existe en nuestra galaxia. Las estrellas son de diferentes tipos, y cada tipo tiene sus propias características, que están determinadas por su masa, temperatura y otros parámetros importantes. En esta parte, analizaremos en detalle los tipos de estrellas que podemos encontrar en nuestra galaxia, desde las gigantescas y calientes estrellas azules hasta las más tranquilas, pero numerosas, enanas rojas. Consideraremos sus tamaños, luminosidad, comportamiento e incluso cómo se convierten en parte del ciclo cósmico de la vida. Uno de los tipos de estrellas más impresionantes son las gigantes y supergigantes. Estas estrellas pueden ser decenas e incluso cientos de veces más grandes que nuestro Sol. A pesar de su enorme masa y tamaño, tienen una vida mucho más corta. Un ejemplo de este tipo de estrella es Aldebarán, una gigante roja en la constelación de Tauro. Si Aldebarán estuviera en el lugar de nuestro Sol, sus capas exteriores abarcarían la órbita de la Tierra y su luminosidad sería 1000 veces mayor que la de nuestro Sol. La temperatura de su superficie es de unos 4000 grados Celsius, que es significativamente inferior a la temperatura del Sol, y es por eso que emite luz en la parte roja del espectro. Pero entre las gigantes no solo hay estrellas rojas. También existe toda una clase de estrellas conocidas como gigantes azules que, a pesar de sus impresionantes dimensiones, poseen una temperatura y una luminosidad mucho mayores. Estas estrellas pueden ser 50 veces más masivas que nuestro Sol. El brillo de estas estrellas supera en decenas de miles de veces la luminosidad del Sol, y su temperatura puede alcanzar entre 20 y 30.000 grados Celsius. Son increíblemente calientes e irradian luz principalmente en la parte azul del espectro. Sin embargo, a pesar de su deslumbrante brillo, las gigantes azules son estrellas con un ciclo de vida muy corto. Debido al rapidísimo consumo de su combustible nuclear, viven solo unos pocos millones de años, lo que para las estrellas es un período insignificante. Las estrellas azules, o gigantes azules, son unas de las estrellas más brillantes y calientes que se pueden encontrar en nuestro universo. Estas estrellas tienen una masa que supera la del Sol entre 10 y 50 veces. La temperatura de su superficie puede alcanzar entre 20 y 30.000 grados Celsius, lo que supera varias veces la temperatura de la superficie de nuestro Sol. Debido a su temperatura extremadamente alta, las estrellas azules irradian luz principalmente en la parte azul del espectro, lo que las diferencia significativamente de otros tipos de estrellas, como nuestro Sol, que irradia luz con un tono amarillento. Un ejemplo brillante de gigantes azules es la estrella Régulo, situada en la constelación de Leo. Es la estrella más brillante de esta constelación y es muchas veces más brillante que nuestro Sol.
Las gigantes azules suelen tener un ciclo de vida muy corto y su vida puede durar solo unos pocos millones de años. Esto se debe a que las estrellas azules consumen su combustible nuclear mucho más rápido que las estrellas menos masivas. Cuando las estrellas gigantes y supergigantes agotan sus reservas de combustible nuclear, comienzan a expandirse y finalmente se transforman en gigantes rojas. Al final de su vida, estas estrellas explotan en forma de magníficas supernovas, tras lo cual dejan tras de sí estrellas de neutrones o incluso agujeros negros. Uno de los tipos de estrellas más comunes en nuestra galaxia son las enanas rojas. Estas estrellas son tan numerosas que constituyen aproximadamente el 70% del número total de estrellas de nuestra galaxia. Las enanas rojas son estrellas con una masa entre 10 y 50 veces menor que la del Sol y una luminosidad varios cientos de veces más débil. La temperatura de su superficie oscila entre los 3 y los 4000 grados Celsius, lo que las hace rojas y tenues. A pesar de esto, las enanas rojas son increíblemente importantes para la ciencia, ya que sus ciclos de vida pueden durar billones de años, lo que es mucho más largo que la vida de las estrellas más masivas. Debido a su baja luminosidad, las enanas rojas son difíciles de ver a simple vista. No irradian una luz brillante, pero gracias a su longevidad existen mucho más tiempo que las estrellas más grandes y brillantes. Algunas de ellas pueden vivir hasta 100 billones de años, lo cual es mucho más que la existencia de nuestro sistema solar y de estrellas como nuestro Sol. Uno de los ejemplos más destacados de una enana roja es Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros después del Sol. Se encuentra a tan solo 4 años y medio luz de distancia, pero a pesar de su cercanía, su luz es demasiado tenue para poder verla a simple vista. El tamaño y la luminosidad de una estrella dependen directamente de su masa. Estos son parámetros importantes que determinan cómo evolucionará una estrella en el futuro. Por ejemplo, las estrellas con una masa superior a 8 veces la del Sol se transforman en supernovas al final de su vida, mientras que las estrellas menos masivas suelen terminar su existencia como enanas blancas. La luminosidad de una estrella depende de su temperatura y tamaño. Las estrellas más masivas, como las gigantes y supergigantes, irradian mucha más luz que las estrellas de menor masa. Esto se debe a que estas estrellas tienen una temperatura más alta y capas exteriores más extensas. Las estrellas similares a nuestro Sol tienen una vida útil promedio de unos 10.000 millones de años. Sin embargo, las estrellas que tienen una masa mucho mayor que la del Sol viven mucho menos, apenas unos pocos millones de años. Las estrellas de menor masa, por el contrario, pueden vivir significativamente más, incluso billones de años. Ahora que hemos examinado la vida de las estrellas y sus tipos, adentrémonos en el corazón mismo de una estrella, en el proceso que realmente permite que una estrella exista y brille. Estamos hablando de la fusión nuclear, que es ese proceso mágico gracias al cual las estrellas irradian luz y calor. La fusión nuclear es el proceso por el cual los núcleos atómicos se fusionan, formando elementos más pesados y liberando una enorme cantidad de energía en el proceso. Esto es exactamente lo que ocurre en el interior de las estrellas. En el centro de una estrella joven, como nuestro Sol, la principal reacción de fusión es la transformación de hidrógeno en helio. Estas reacciones tienen lugar en el llamado ciclo protón-protón, en el que los núcleos de hidrógeno, o protones, chocan entre sí, superando la repulsión eléctrica gracias a la colosal presión y temperatura en el centro de la estrella. En el transcurso de este proceso,
Dos protones se fusionan, formando un deuterón, un isótopo nuclear del hidrógeno con un protón y un neutrón. A continuación, el deuterón captura otro protón, formando un isótopo de helio. Finalmente, dos isótopos de helio se fusionan, formando helio estable y liberando dos protones. Esta reacción libera una enorme cantidad de energía en forma de fotones que se propagan hacia el exterior, y este calor y luz es lo que percibimos como la luminosidad de la estrella. Sin embargo, por muy poderosa que sea la transformación de hidrógeno en helio, no puede durar para siempre. Gradualmente, el hidrógeno en el centro de la estrella se agota y comienza el proceso de síntesis de elementos más pesados, comenzando con el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Cuando una estrella agota sus reservas de hidrógeno en su núcleo, comienza a contraerse bajo la acción de su propia gravedad, y la temperatura en el centro comienza a aumentar. Cuando la temperatura alcanza unos 100 millones de grados Celsius, comienza el proceso de síntesis de carbono y oxígeno en el marco del llamado ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno. En este proceso, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno sirven como catalizadores para la síntesis de hidrógeno en helio. A diferencia del ciclo protón-protón, este proceso requiere temperaturas mucho más altas y se lleva a cabo principalmente en estrellas de mayor masa que nuestro Sol. A medida que aumenta la masa de la estrella, comienza a pasar a la síntesis de elementos aún más pesados. Para las estrellas con una masa superior a aproximadamente 8 veces la del Sol, comienzan a activarse las reacciones de síntesis de carbono, neón, magnesio y oxígeno. Estas son ya reacciones más complejas que se producen a temperaturas del orden de 500 millones de grados Celsius. Es precisamente en estas estrellas donde se originan elementos como el silicio, el azufre y otros elementos más pesados, que también se fusionan en el proceso de reacciones termonucleares. Las estrellas con temperaturas y presiones tan elevadas pueden sintetizar elementos que forman la base de todo el mundo terrestre, como el hierro y el níquel. Pero el proceso de síntesis no termina ahí. Sin embargo, a pesar de que las estrellas pueden crear elementos cada vez más pesados, el proceso de síntesis del hierro en una estrella tiene su particularidad. Cuando la temperatura y la presión en una estrella se vuelven lo suficientemente altas para la síntesis del hierro, lo que ocurre a unos 2.000 millones de grados Celsius, las reacciones de síntesis comienzan a comportarse de manera diferente. El hierro y el níquel son elementos que tienen la estructura nuclear más estable. La energía que se libera durante la formación del hierro es significativamente menor que la que se libera durante la síntesis de elementos más ligeros. Las estrellas cuya masa supera varias veces la masa del Sol ya no pueden mantener las reacciones termonucleares después de la síntesis del hierro. Esto conduce a que se produzca una reacción en cadena de destrucción en la estrella. En su centro se acumula hierro, y en algún momento esto conduce a una explosión catastrófica de supernova. En el momento de la explosión de una supernova, la temperatura en la estrella puede alcanzar billones de grados Celsius, y entonces se sintetizan elementos superpesados como el oro, el platino y el uranio. Este es un proceso complejo que, en última instancia, enriquece el espacio cósmico con elementos pesados, a partir de los cuales se forman nuevas estrellas, planetas e incluso, posiblemente, la vida. Ahora, veamos el último acto de la vida de una estrella que está lleno de grandeza y belleza, a pesar de que la estrella ya se encuentra en el ocaso de su existencia. Cuando una estrella como nuestro Sol se acerca al final de su vida, su final no será tan dramático y poderoso como el de las estrellas más masivas, que terminan su vida con colosales explosiones de supernovas.
Por el contrario, las estrellas pequeñas se desvanecen silenciosamente, pero de forma hermosa. En lugar de brillantes destellos y cataclismos devastadores, se convierten en fuentes de asombrosos objetos cósmicos que brillarán durante mucho tiempo, dejando tras de sí una belleza inimaginable. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, las reacciones termonucleares dejan de producirse en su centro. En el caso de una estrella pequeña o mediana, su núcleo comienza a contraerse, mientras que las capas exteriores se expanden. Cuando el hidrógeno en su núcleo se agota, la estrella comienza a experimentar un período en el que gradualmente pierde sus capas exteriores, expulsándolas al espacio cósmico. Este proceso va acompañado de la emisión de nubes de gas brillantes y coloridas, formando la llamada nebulosa planetaria. No os preocupéis, las estrellas no se transforman en planetas, a pesar de este nombre. Una nebulosa planetaria es una brillante nube de gas y polvo que se ilumina cuando su estrella central continúa brillando. La nebulosa en sí puede tener las más diversas formas y colores, desde verdes y rojos brillantes hasta púrpuras e incluso azules. Estos colores dependen de los elementos químicos que estén presentes en el gas expulsado. Por ejemplo, el color rojo aparece cuando hay hidrógeno presente en la nebulosa y el verde cuando contiene oxígeno. Las nebulosas planetarias no son solo objetos brillantes, sino también enigmáticos. A menudo tienen forma de burbuja o anillo, lo que les confiere un aspecto verdaderamente cósmico e irreal. Y su descubrimiento solo fue posible en el siglo XIX, cuando los astrónomos comenzaron a observar que algunas estrellas, en ciertas etapas de su vida, comienzan a rodearse de estas envolturas de gas. Y aunque el nombre planetaria pueda resultar confuso, no está relacionado en absoluto con los planetas. Más bien refleja la forma de la nebulosa, que en las primeras etapas de observación recordaba vagamente a los astrónomos los planetas visibles en el telescopio. Pero lo más asombroso comienza después de que las capas exteriores de la estrella la abandonan. En el centro mismo queda el núcleo, que ya no mantiene las reacciones termonucleares. Este núcleo, que ha experimentado tantos cambios y ha pasado por multitud de ciclos de reacciones termonucleares, se convierte en una enana blanca. Una enana blanca es una estrella que ya no brilla con tanta intensidad como antes. Todas sus reacciones termonucleares se detienen y sus fuerzas internas de gravedad comienzan a contraerse, pero no se contraen lo suficiente como para que se produzca una explosión. La temperatura de una enana blanca puede alcanzar decenas de miles de grados Celsius, pero a pesar de esto, la estrella ya no irradia luz como en su juventud. Gradualmente se enfría y su luminosidad disminuye. Pero una enana blanca sigue siendo uno de los objetos más estables del universo. Se atenuará y enfriará lentamente durante miles de millones de años, hasta que se convierta en una enana negra, una estrella que ya no irradia luz y cuya temperatura tiende al cero absoluto. Esto puede parecer un poco triste, pero hay algo majestuoso en este proceso. Las enanas blancas son estrellas difuntas que siguen silenciosa pero firmemente su destino predestinado. Mantienen su presencia en el espacio, permaneciendo prácticamente invisibles a simple vista, pero en algún momento, si pudiéramos observarlas el tiempo suficiente, una enana blanca se convertiría en un monumento cósmico que nos recordaría su pasado estelar. Y así, incluso cuando una estrella se va en silencio, todavía deja tras de sí rastros increíbles. Las nebulosas planetarias, rodeadas de gases y polvo, continúan brillando con colores brillantes, como un recordatorio de su pasada grandeza. Y las enanas blancas, que una vez fueron estrellas llameantes, se convierten en enigmáticos obeliscos cósmicos que se adentran en la eternidad. Se van en silencio,
pero de forma hermosa. Estas no son solo palabras bonitas, sino una descripción real de cómo las estrellas terminan sus ciclos de vida, dejando tras de sí rastros que existirán durante mucho tiempo, recordando a todos su corta pero brillante existencia en las vastedades del universo. Cuando una estrella masiva se acerca al final de su vida, su destino se convierte en un espectáculo majestuoso y dramático que se desarrolla en la inmensa arena cósmica. La explosión de una supernova es un evento de una fuerza increíble, pero su resultado no siempre es el mismo. Lo que queda después de la explosión de una estrella depende directamente de su masa. Es la masa la que determina si una estrella se convertirá en una enigmática estrella de neutrones o se sumirá en la oscuridad como un agujero negro. Pero analicemos cómo funciona todo esto. Todo comienza cuando una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol, al menos 8 o 10 veces más masiva, agota sus reservas de combustible nuclear en su núcleo. A lo largo de su vida, la estrella ha estado ardiendo, sintetizando elementos a partir de hidrógeno y helio. Pero al final de su vida, la temperatura en su interior se vuelve tan alta que comienzan a formarse elementos cada vez más pesados: carbono, oxígeno, silicio y finalmente hierro. El hierro se convierte en un punto de inflexión en la vida de la estrella. Es un elemento que no libera energía al sintetizarse, sino que, por el contrario, la absorbe activamente. Cuando el núcleo de la estrella se llena de hierro, ya no es capaz de resistir su propia gravedad. Comienza un colapso o contracción vertiginoso. El núcleo de la estrella se desploma en fracciones de segundo. La temperatura se eleva a decenas de miles de millones de grados y las fuerzas gravitacionales se vuelven simplemente abrumadoras. Si la masa del núcleo no excede un límite crítico, aproximadamente 1,5 masas solares, conocido como el límite de Chandrasekhar, entonces detiene su contracción gracias a la presión degenerada de los neutrones. Así es como nace una estrella de neutrones. Pero si la masa del núcleo excede este límite en 2 o 3 masas solares, los neutrones ya no pueden soportar la colosal presión de la gravedad. En tal caso, el núcleo continúa contrayéndose y la estrella, en última instancia, se convierte en un agujero negro. Echemos un vistazo a lo que es una estrella de neutrones. Es un objeto diminuto, pero increíblemente denso. Para imaginar su densidad, piense en esto. Una cucharadita de sustancia de una estrella de neutrones pesaría lo mismo que una cordillera, es decir, alrededor de 10.000 millones de toneladas. Con un diámetro de solo unos 20 kilómetros, estas estrellas son más compactas que muchas ciudades de la Tierra. En esta pequeña esfera cósmica, los neutrones, las partículas que componen los núcleos de los átomos, están densamente empaquetados, como en una multitud increíblemente apretada donde nadie puede moverse. Se mantienen unidos gracias a la llamada presión degenerada de los neutrones, que impide un mayor colapso de la estrella. Este es un fenómeno físico único, una de las facetas más asombrosas de la mecánica cuántica, que hace que las estrellas de neutrones sean posibles. Pero las estrellas de neutrones no solo sorprenden por su increíble densidad. Tienen uno de los campos magnéticos más fuertes del universo, que puede ser miles de millones de veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Estas poderosas fuerzas magnéticas generan fenómenos inusuales e interesantes. Por ejemplo, algunas estrellas de neutrones se convierten en púlsares. Estas estrellas giran a una velocidad increíble, expulsando al espacio potentes haces de radiación. Cuando un haz de este tipo pasa por la Tierra, lo vemos como un impulso regular de luz, como el parpadeo de un faro en la noche. A veces,
El campo magnético de una estrella de neutrones es tan potente que la transforma en un magnetar. Estos raros objetos pueden producir catastróficas emisiones de energía, comparables a las explosiones más potentes que existen en el universo. Sin embargo, si la masa del núcleo estelar excede las 3 masas solares, ninguna fuerza puede contener su colapso. Continúa contrayéndose hasta que se forma un agujero negro, un objeto cuya gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Toda la materia de la estrella se desploma en un punto minúsculo llamado singularidad. Este es un lugar donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar. Los agujeros negros son los objetos más enigmáticos y asombrosos del universo. Su nombre infunde temor y su naturaleza sigue siendo uno de los misterios más fascinantes para los científicos. Imaginen un lugar donde la gravedad se vuelve tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Esto es un agujero negro, producto de la muerte de una estrella masiva y una de las fuerzas más poderosas del cosmos. Cuando una estrella con una masa superior a entre 20 y 30 veces la del Sol agota su combustible para la fusión nuclear, su núcleo se vuelve inestable. La gravedad, que antes se veía contrarrestada por la potente presión de la radiación, comienza a ganar terreno. El núcleo colapsa, desplomándose en un punto de dimensiones increíblemente pequeñas, llamado singularidad. En este punto, la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar. Es un lugar fuera del tiempo y del espacio, donde los conceptos antes y después simplemente pierden todo sentido. Un agujero negro está rodeado por un horizonte de sucesos, una frontera invisible de la que nada puede regresar. Es como una cascada en un río. Puedes nadar hasta cierto punto, pero una vez que cruzas el límite, ya no puedes evitar la caída. El horizonte de sucesos de un agujero negro es esa misma cascada, donde la gravedad se vuelve abrumadora. El tamaño del horizonte de sucesos depende directamente de la masa del agujero negro. Para un agujero negro estelar, formado a partir de una estrella masiva, el radio del horizonte de sucesos puede ser de solo unos pocos kilómetros. Sin embargo, para los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de las galaxias, este radio puede alcanzar millones e incluso miles de millones de kilómetros. Por ejemplo, el radio del horizonte de sucesos del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, es de unos 17 radios solares y su masa supera los 4 millones de masas solares. Pero un agujero negro no es solo un vacío. A su alrededor, a menudo se forma un disco de acreción de materia absorbida. Es un disco de gas, polvo, escombros estelares e incluso estrellas enteras que se han acercado demasiado al agujero negro. Esta materia se calienta a temperaturas extremas que alcanzan millones de grados Celsius y comienza a emitir potentes flujos de luz y rayos X. Es gracias a esta radiación que los científicos pueden ver los agujeros negros, aunque ellos mismos permanezcan invisibles. Si la materia del disco de acreción cae sobre el agujero negro de manera desigual, pueden surgir chorros, potentes flujos de plasma expulsados desde los polos del agujero negro a una velocidad cercana a la de la luz. Estos chorros pueden atravesar el espacio intergaláctico durante millones de años luz, convirtiéndose en una especie de faro para los astrónomos. Existen diferentes tipos de agujeros negros. Los agujeros negros estelares se forman a partir de estrellas, y su masa puede variar desde unas pocas hasta decenas de masas solares. Los agujeros negros intermedios, con una masa de cientos o miles de soles, son menos comunes, pero probablemente desempeñan un papel importante
en la formación de objetos más grandes. Por último, los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias, tienen masas que son millones o miles de millones de veces mayores que la del Sol. Por ejemplo, en el centro de la galaxia M80 y 7 se encuentra uno de los agujeros negros conocidos más masivos, cuya masa alcanza los 6,5 mil millones de masas solares. Un dato interesante: los agujeros negros no son, en absoluto, aspiradoras cósmicas, como muchos piensan. Si el Sol se transformara mágicamente en un agujero negro con la misma masa, la Tierra seguiría girando a su alrededor como antes. Sin embargo, para los objetos que se acercan demasiado, su poder gravitacional se vuelve catastrófico. Los agujeros negros también desempeñan un papel fundamental en la formación del universo. Ayudan a formar galaxias, regulan la formación de estrellas y participan en la redistribución de energía y materia. Sus ondas gravitacionales, provocadas por la fusión de agujeros negros, ya han sido detectadas por los científicos y nos brindan una nueva forma de escuchar el universo. Y aunque estos objetos parezcan el final absoluto, son el comienzo de algo completamente nuevo. La materia absorbida por un agujero negro no desaparece sin dejar rastro, sino que se convierte en parte de un grandioso ciclo cósmico que posiblemente influya en la formación de futuras estrellas y galaxias. Los agujeros negros son verdaderos alquimistas cósmicos que reescriben las leyes de la naturaleza que conocemos y continúan inspirando a los científicos a realizar nuevos descubrimientos. Así, nuestra odisea estelar llega a su lógica conclusión. Hemos recorrido un largo camino desde el nacimiento de las estrellas en densas nebulosas de gas y polvo hasta su majestuoso final, ya sea el silencioso retiro de una enana blanca, el deslumbrante destello de una supernova o la formación de un enigmático agujero negro. Cada estrella es un pequeño universo que lleva consigo la historia de su vida y ejerce una influencia sustancial en el espacio cósmico que la rodea. Las estrellas no son simplemente luces distantes que parpadean en el cielo nocturno. Son generosas fuentes de luz y calor, creadoras de los elementos que componen absolutamente todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos. Cada gota de hierro en nuestra sangre, cada átomo de calcio en nuestros huesos es, en esencia, un regalo de estrellas lejanas que completaron su ciclo vital hace miles de millones de años. Y aunque pueda parecernos que las estrellas son eternas, su vida, como la nuestra, está limitada en el tiempo. Pero es precisamente en esta limitación donde reside su verdadera grandeza. Transforman su energía, su luz, en creación, haciendo que el universo sea tal como lo conocemos y amamos. Así que la próxima vez que miren al cielo nocturno, recuerden que no es solo un espectáculo cósmico fascinante, es un inmenso libro escrito por miles de millones de estrellas, y cada página de este libro guarda el secreto del nacimiento, la vida y la muerte de estos lejanos astros. Y, tal vez, en algún lugar de la inmensidad del cosmos, justo ahora esté naciendo una nueva estrella que algún día ilumine nuestro camino.